a diferencia de ayer, ¿verdad? Que tuve que grabar con software externo. Ahí está. Les voy a compartir la pantalla ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, lo último que vimos ayer era el teorema trabajo y energía, ¿verdad? Hicimos todo el desarrollo y llegamos a, o sea, primero vimos cómo iba a ser el comportamiento del trabajo y la rapidez, y luego pues hicimos una deducción y llegamos a la deducción de que el trabajo neto, ojo, va, el trabajo neto, o sea, el teorema trabajo y energía no es con un trabajo o el trabajo de una fuerza, tiene que ser el trabajo neto sobre el cuerpo. Entonces, el trabajo neto sobre el cuerpo es igual a una expresión, un medio de la masa por la rapidez final. Aquí le pongo rapidez 2, pero esto recuerden, piénsenlo en vez de 1 y 2. Sí, en vez de 1 y 2, piénsenlo entre, bueno, 1 y 2 también está bien, pero estamos comparando dos instantes de tiempo distintos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que hay un ejercicio que me dice que un objeto parte del reposo, después tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo, después tiene una rapidez de 10 metros sobre segundo, después tiene una de 9 y tiene, o sea, me dicen varios puntos, varios instantes de tiempo, ¿verdad? Entonces recuerden, esta fórmula no es inicial, o bueno, sí significa pues final e inicial, pero es una comparación entre dos instantes de tiempo cualesquiera, ¿verdad? Entonces, o sea, yo puedo analizar qué pasó entre el segundo número 1 y el segundo número 3, o el segundo número 5 y el segundo número 20. Simplemente voy a comparar dos instantes de tiempo distintos. Eh, bueno, el trabajo neto es igual a una expresión que nosotros podemos ver que tiene la misma forma y a esa expresión le llamamos energía cinética, y la energía cinética es energía, o sea, que tiene un cuerpo, o sea, la capacidad de hacer un trabajo, eso es energía en general. Y en este caso, ¿por qué decimos que puede hacer un trabajo el objeto? Porque tiene rapidez, y si tiene rapidez, yo sé que se está desplazando, y si se está desplazando, entonces va a haber un trabajo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos como energía cinética. Llegamos a la expresión en términos de energía cinética, ¿verdad? Recordando esto también lo podemos, esta expresión de acá, la podemos guardar, ¿verdad? O sea, tenemos que saberla, que la energía cinética, K mayúscula, es un medio de la masa por la rapidez en al cuadrado en cualquier punto o en cualquier instante de tiempo. Bueno, y llegamos a todo esto nosotros lo dedujimos asumiendo que la fuerza era constante. Si la fuerza es constante, entonces puedo utilizar aceleración constante, y utilicé esta fórmula acá. Y cualquiera de ustedes se podrá preguntar, ¿qué sucede si la fuerza es variable? Este es lo primero que nos podemos preguntar. ¿Cómo calculo yo el trabajo? Porque no es lo mismo, ¿verdad? El trabajo yo lo estoy calculando como fuerza por un desplazamiento. Pero ¿qué pasa si la fuerza que yo estoy aplicando cada vez va siendo más y más y más y más fuerte? ¿Será que todavía puedo utilizar la expresión que tenía yo de trabajo, que era fuerza por distancia básicamente, o fuerza por la magnitud del desplazamiento? ¿Será válido? Pues en realidad no, o sea, si se fijan, si la fuerza es variable, entonces esta expresión de acá, esta fuerza que nosotros sustituimos ahí, no sería un valor numérico, ¿verdad? Sino que sería un valor que depende de qué, del tiempo, o puede ser un valor que depende de la posición, o puede depender de alguna otra variable. Entonces no podemos calcularlo tan así como, sí, fuerza por desplazamiento, porque si se fijan, aquí yo tengo una función de fuerza, no tengo una fórmula de la fuerza, y digamos que esto va desde un punto inicial, que le voy a llamar x sub 0, hasta un punto final se desplaza un objeto que se le está aplicando esta fuerza. Entonces, cuando yo vengo y quiero encontrar el trabajo, diría, ok, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Bueno, pero fíjense bien, el desplazamiento se dio de aquí a acá. ¿Qué fuerza voy a utilizar? El valor que tenía acá en la fuerza. O sea, se fijan, la fuerza está en el eje Y, ¿verdad? Entonces tiene varios valores. Entonces, ¿qué valor de fuerza voy a utilizar yo para este desplazamiento? El que tiene acá, el que tiene al final, el que tiene en medio. Se fijan, no podría yo calcular lo que es
mi trabajo con esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O bueno, ¿de dónde voy a enseñarles qué es lo que se hace? Fíjense bien. Entonces, si ustedes se fijan, la expresión de trabajo que nosotros teníamos, W igual a F por delta S. F por delta S sería un valor de fuerza, ¿verdad? Por este valor de desplazamiento. Entonces, fíjense bien, nosotros podemos venir y digamos, vamos a dividir. Ok, no lo voy a hacer todo de un solo, sino que lo voy a hacer por partes, ¿verdad? Entonces yo voy a dividir el desplazamiento de X0 a XA, de XA a XB, XB a XC, digamos, solo por decir algo, y de XC a XF. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos cuánto es el trabajo, digamos, que se generó acá con la fórmula regular. Se fijan ustedes que si, si de aquí a acá, de X0 a XA, digamos, le llamo delta X1, no lo voy a poner ahí, pero si a este desplazamiento le llamo delta X1, entonces yo puedo encontrar, digamos, voy a utilizar cuál es el valor de la fuerza acá, solo por decir algo, F1, digamos que le voy a llamar así, y el trabajo ahí sería W1 igual a F1 por un delta X1, asumiendo que es una fuerza que va directamente en X, ¿verdad? Y vengo yo y después agarro cuál es el valor de la fuerza que tengo acá, le voy a llamar F2, por ejemplo, y agarro un W2 igual a F2 por delta X2, y hago lo mismo para cada uno de estos valores, digamos. Vengo, agarro cuál es el valor de la fuerza ahí y encuentro cuál es esta W3, que tendría la misma expresión, ¿verdad? Nada más que en el sub 3 encuentro el sub 4, que en este caso sería el final. Bueno, lo voy a escribir mejor para que quede claro. F3, delta X3 y F4, delta X4. Y vengo yo y digamos, si sumo todos esos que acabo de hacer, ok, si sumo W1 más hasta W4, es aproximadamente el trabajo que hizo la fuerza variable, ok. Entonces digamos que este trabajo total que hizo esa fuerza va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los trabajos individuales que yo definí, igual a 1 hasta n, ¿verdad? En este caso solo fueron 4. Pero fíjense bien, ahora, f es un valor de y multiplicado por x es un área, correcto. Eso es un área, ¿se dan cuenta? F por Sí. x es, bueno, por delta x es un área. ¿Qué área sería? Bajo la curva. Pero en este caso sería de un rectángulo, ¿verdad? Entonces sería esta área de acá. Suma de Riemann. W2, W2 sería esta área de acá. W3 sería esta área de acá. Entonces se fijan cómo la suma de todos estos trabajos que son el área debajo de la curva de F, básicamente me da una aproximación de cuánto sería el trabajo. Ok. Ya podrán verlo, él ya lo dijo, ¿verdad? Es el área bajo la curva. No exactamente, pero es una aproximación, se fijan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos identificando que el trabajo, ¿ok? Hemos identificado que el trabajo es el área bajo una curva F que depende de la posición.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes de un solo me van a decir, ah, bueno, vamos a integrar. Y es cierto, vamos a integrar. Pero fíjense que eso de integrar simplemente es el proceso de, ok, esto yo lo hice para estos valores, pero ¿qué pudiese mejorar esa aproximación? Hacer cada vez más chiquitos y más chiquitos estos desplazamientos. Y cuando yo hago los desplazamientos muy, muy pequeños, básicamente estoy encontrando rectángulos que me van a cubrir todas estas áreas, ¿verdad? Que no estoy considerando. Entonces, al hacer, creo que ya entró, ¿verdad? Cuando consideramos en ese caso desplazamientos muy pequeños, ese trabajo que en vez de ponerle total, porque simplemente sería el trabajo de esa fuerza, ¿verdad? Eh, Se vuelve una integral, ¿verdad? Se fijan ustedes, como la integral también es el área debajo de la curva, ¿verdad? Y si yo estos pequeñitos desplazamientos con los que encontré cuánto es el trabajo, los hago infinitesimales, entonces yo lo que obtengo es que el trabajo para una fuerza variable va a ser la ¿quién? La integral desde un x inicial a un x final, ¿ok? ¿De qué? De la expresión f de x punto, bueno, con respecto a x. Entonces, el área debajo de la curva de un gráfico de fuerza me da el trabajo. Y es lo mismo que decir, ok, la integral de la fuerza con respecto a la posición es el trabajo de una fuerza variable. Entonces ya pudimos ver que es una expresión similar, ¿se fijan? Solo que ahora, como la fuerza es variable, nosotros ya no podemos poner simplemente, ah, ok, es F por delta X, sino que lleva una integral, que es en esencia lo mismo, ¿verdad? Evaluando cuánto es el valor de la fuerza, cuánto es el valor de la fuerza para un valor de X en cambios infinitesimales, sumándolos todos, que eso es la integral al final, es como una suma, ¿verdad? Sumándolos todos desde el X inicial hasta el X final. Entonces es una expresión muy similar, solo que sería una integral. ¿Existen problemas en los que tenga que integrar? Sí, podría decirlo yo que puede haber un ejercicio que les toque integrar, pero para eso ustedes ocuparían saber cuál es la función f de x, ¿verdad? La fuerza, cuál es la forma que tiene esa fuerza para que ustedes puedan encontrar un trabajo de esa forma. Si no, nosotros lo que nos van a dar en ejercicios como esto es una curva como esta. Y ya sea, yo puedo encontrar, y como ya sé, o sea, el trabajo es igual al área debajo de la curva, bueno, es el integral de f, entonces es lo mismo que decir el área debajo de la curva. Entonces, si ustedes pueden, les dan una función y yo puedo ver cuánto es el área debajo de la curva, entonces puedo encontrar cuánto es el trabajo. Y si no, pues a mí me pueden dar una expresión de cuál es esa función. Digamos, en este caso yo no tengo cuál es la expresión, pero me pudiesen decir a mí que esto es como un x al cubo por algo, solo por decir, y simplemente sustituyo, integro y obtengo ese trabajo. Ahora, ¿qué tipo de fuerzas son como estas? La fuerza más conocida o más que tenemos de este tipo es la fuerza de un resorte. Entonces, bueno, ustedes podrán imaginarse, si tienen un resorte, pero un resorte un poco más grande, digamos, ustedes podrán ver, por resorte más grande, no sé cómo se llaman, pero si alguno de ustedes ha ido al gimnasio pero hay creo que hay unas cosas que uno agarra como, bueno, agarra el aparato, ¿verdad? Y lo estira hacia afuera. Eso básicamente es un resorte. Y claro, en cuanto más lo estoy estirando yo, más me cuesta mantener esa posición. Entonces, ese es un tipo de fuerza que varía con respecto, en este caso, a la longitud o a la posición, digamos. En cuanto más estiro yo el resorte, más me va a costar a mí, ¿ok? Más me va a costar a mí mantenerlo en esa, o sea, aplicarle la fuerza para que se mantenga. No sé si entendieron el aparato que les dije, pero
Simplemente es como dos cosas que uno agarra y en medio hay como unos resortes y uno lo estira, ¿verdad? Es como para, creo que es para el pecho o para los brazos, no sé, la verdad. Tampoco soy muy conocedor, pero pues sé que he visto ese aparato. Voy a intentar buscarlo y poner alguna fotografía por aquí. Lo mismo se podría decir con otro tipo de resortes. La cosa es que el resorte, bueno, va a depender de qué tan duro, entre comillas, es el resorte. Por ejemplo, si yo hago eso con un resorte de un lápiz mina, los lápiz mina adentro traen un resorte, ¿verdad? Ese no voy a sentirlo yo porque el resorte no es tan duro. Entonces llega a un punto que yo lo estiro y ya lo deformé y ya pierde sus propiedades. Pero en general, si nosotros no consideramos eso, la fuerza del resorte es así, ¿verdad? Digamos, yo tengo un resorte y si el resorte no se le está aplicando ninguna fuerza, digamos, está aquí, decimos que está en su posición natural y a esta posición natural, digamos, le llamaré x igual a 0. No necesariamente x igual a, va a ser igual a 0, digamos, pero va a ver qué sucede, qué fuerza ocupo yo. Ojo, ¿verdad? Esto es algo que no me gusta cómo hace el libro y cómo introduce la ley de Hooke, porque la introduce desde el punto de vista de la fuerza que uno tiene que aplicar para estirar el resorte. Entonces, ojo, por eso pongo fuerza requerida para estirar un resorte, es la fuerza que la persona estaría haciendo. Entonces, digamos que viene una persona y ha estirado un resorte y lo estira hacia acá. Obviamente tuvo que aplicar una fuerza y para mantenerlo en esta posición tiene que seguir aplicando una fuerza. Y desde acá, desde el x igual a 0 o desde la posición de equilibrio, lo estiramos, digamos, una cantidad x, digamos. O podría llamar simplemente delta x, que es la posición final menos la posición inicial, que es 0, ¿verdad? Pero da igual, ¿verdad? Todo depende de cómo pongo yo mis referencias. Usualmente en los resortes hacemos eso, la posición de equilibrio ponemos el x igual 0 para que yo aquí simplemente ponga x. Entonces, si yo estoy jalando y quiero mantener en reposo tengo que aplicar una fuerza F. Y la fuerza F que yo tengo que aplicar para mantener ese resorte es K por K minúscula. Quiero que se entienda que es una minúscula. K por X. Ojo, esta uno aplica. Una fuerza que uno aplica. No es lo mismo que decir la fuerza que el resorte aplica. Porque bueno, si yo estoy manteniendo en reposo esto, yo estoy aplicando esta fuerza. ¿Y el resorte en qué dirección va a aplicar la fuerza, muchachos? Dirección contraria. Dirección contraria. ¿Por qué? Tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, el resorte, la fuerza del resorte, en realidad, voy a especificarlo aquí, es igual a menos kx. ¿De dónde viene el menos de la fuerza del resorte? Fíjense bien, si yo estiro al resorte, el resorte va a apuntar de vuelta a su posición de equilibrio. La fuerza que el resorte, cuando uno está estirando el resorte apunta de vuelta a su posición de equilibrio. ¿Por qué? Quiere volver a su posición de equilibrio, ¿verdad? El resorte siente. ¿Qué pasa si yo suelto el resorte? Bueno, esta fuerza va a hacer que el resorte se mueva y vuelva a esta posición. Ahora, ¿qué pasa si yo comprimo el resorte? Ahora la fuerza, si yo estoy comprimiendo el resorte, la fuerza que el resorte aplicaría sería en esta dirección. Querría volver a su posición de equilibrio. Y por eso ven por qué el menos kx. O sea, en este caso, si x es positivo, o sea, si estoy estirando el resorte quiere volver a su posición de equilibrio. Si yo estoy comprimiendo el resorte, entonces el x sería negativo y la fuerza terminaría siendo positiva, o sea, volviendo hacia el cero. Entonces es diferente, ¿verdad? Es diferente la fuerza que uno tiene que aplicar para que el resorte esté estirado a la fuerza que hay sobre el resorte para que esté estirado. Esto lo hago el énfasis porque yo creo que no tengo abierto otro libro.
Es necesario hacer el énfasis porque el libro simplemente dice la ley de Hooke y uno tal vez se equivoca y después cree que la fuerza del resorte es K por X. K por X no es la fuerza del resorte, es la fuerza que uno tiene que aplicar para estirar un resorte. Pero en general, la fuerza del resorte es menos K por X. Pero bueno, ahora volviendo a lo que queremos decir. Si fuese un tipo de fuerzas como esta, entonces yo quiero saber cuánto es el trabajo que realiza o que tengo que realizar yo como persona para estirar el resorte. Bueno, simplemente vamos a cerrar y volver a abrir. Simplemente tendría que hacer trabajo igual KX por DX desde una posición X0 a una posición X final. Y el trabajo que yo ocupo, ¿verdad? El trabajo que yo ocupo para estirar un resorte sería un medio de KX cuadrado. Le voy a llamar X2, X final, menos un medio de KX1 al cuadrado. Ese sería, por ejemplo, y ahí ya se fijan, simplemente integré esta expresión, pero ocupo saber cuánto es esta expresión. Para el caso de resortes o la fuerza que uno ocupa aplicar en un resorte es K por X o menos K por X, dependiendo sobre quién estoy estudiando yo las cosas, ¿verdad? Y no lo he mencionado, esto se llama en general ley de Hooke, ¿verdad? Y esta es una constante de resorte. Se mide en newtons por metro. Básicamente lo que me está diciendo es qué tan duro es el resorte, ¿verdad? ¿Qué tanto va a costar estirarlo? Es una constante. Bueno, luego nos podemos preguntar, ok, ya vi que el trabajo tiene esta forma, pero ¿será que todavía aplica el teorema de trabajo de energía? ¿Será que el trabajo neto sigue siendo igual al cambio de energía cinética? Entonces lo vamos a comprobar, ¿verdad? Bueno, yo sé que el trabajo neto entonces sería ¿qué? La integral de desde X1 a X2 de una fuerza neta, asumamos que la fuerza neta se llama F de X, una fuerza neta por dx. Ok, pero si es una fuerza neta, muchachos, si es una fuerza neta, sin importar qué suceda, yo puedo aplicar eso. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta fuerza neta, que yo llame F de X, varía con respecto a la posición, significa la masa no va a cambiar, pero la aceleración también va a ser una función que depende de la posición. Pero bueno, yo sigo pudiendo expresar esto como desde X1 a X2 de masa por una aceleración que es una función que depende de X, de X. Entonces ocupo una expresión para A de X. Entonces retornamos nosotros a la definición. ¿Ok? Retornamos a la definición. ¿Cuánto es A de X? A de X es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero fíjense bien, esta expresión en específico no me ayuda en nada. ¿Por qué? Porque esto está en términos de X. Entonces, si yo meto esto, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces vamos a reescribir esta expresión utilizando, digamos, la regla de la cadena. A de X sería dv con respecto a dx por dx con respecto a dt. A los matemáticos tal vez no les gusta que uno diga esto, pero se fijan, es como que yo esté, si yo cancelo estos dos, me queda de nuevo
el dB de t. Es una regla de la cadena, ¿va? ¿Y esto qué es, muchachos? Dx con respecto a dt. Es la rapidez de v. Entonces, esta aceleración yo la puedo reescribir como v de v de x. Y si yo sustituyo esto acá, yo sé que eso es v de v de x. Y se fijan que este de x con este de x básicamente se cancelan. ¿Y qué me queda a mí en la expresión? Ahora la integral ya no es una integral de posición, es una integral de velocidad. Entonces, en vez de poner posición en los límites de integración, pongo las rapideces, ¿verdad? ¿De quién? De m, b, de v. Y si yo integro eso, me va a quedar un medio de m, b cuadrado, evaluado desde v1 hasta v2. ¿Y esto es qué? Es la misma expresión, ¿verdad? Trabajo neto igual a ¿quién? A un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Conclusión, siempre es válida. No me importa si las fuerzas son constantes, si la fuerza neta es constante, si la fuerza neta es variable. No me importa cómo es la fuerza. Siempre va a ser válido el teorema trabajo-energía. ¿Ok? Siempre. Siempre va a ser válido, ¿verdad? Entonces lo voy a poner acá como con un check. Demostramos que es válido. Yo reescribí mi fuerza en términos de cuestiones variables y llegué a la misma expresión. Y por último, muchachos, es un caso que se mira unos en esto porque, si no me equivoco, ustedes ocupan algo de cálculo vectorial, digamos, o bueno, tal vez algo de, si no es cálculo vectorial, podemos pensar en algunas cosas de, creo que en cálculo 2 se da, pero no estoy seguro. Pero ¿qué pasa si, digamos, yo tengo esa trayectoria que está ahí y digamos que yo tengo una fuerza me está queriendo cambiar? Digamos que yo tengo una fuerza, muchachos, que va en una dirección cualquiera, digamos que va acá. Y esa fuerza va a ser siempre, puede cambiar o puede, pero pensemos por los momentos, ya sabemos que si esta fuerza cambia, simplemente es una integral, o sea, no importa. O sea, es parte de la integral. Digamos que esta fuerza está acá. Ahora, ¿cómo hago yo con el desplazamiento? Antes tenía yo primero un delta X, luego tengo un dx. Pero el dx aquí no es válido porque se fijan que el desplazamiento es infinitesimal, ¿verdad? O sea, es un desplazamiento infinitesimal, pero el desplazamiento en este caso no se da en x, sino que el desplazamiento se va dando en una dirección arbitraria, ¿verdad? Que cada pequeñito desplazamiento, cada diferencial de desplazamiento que tenemos acá, no son de x, sino que son una combinación, en este caso, de un dx más un dy. O sea, en este caso no tengo una expresión válida porque hice una curva cualquiera, ¿verdad? En caso de que nosotros conozcamos la curva, podemos deducir cuánto es ese diferencial de línea. Entonces, en estos casos, cuando nosotros tenemos un diferencial digamos, diferencial de línea, ese es el nombre que se le da, pero un diferencial de posición, digamos, pero el cambio en posición no es en una sola dirección, entonces nosotros definimos un vector que va a ser tangente a la curva, que se llama dl. Y es en este caso una combinación, ¿ok? Una combinación de un dx en x más un dy en y, dependiendo de cómo es la curva. Y este dl va cambiando dependiendo de qué punto estoy en la curva, ¿verdad? Porque aquí va a ser diferente, va a ser un vector que es tangente a ese punto.
Este dl va cambiando. Entonces nosotros ocuparíamos una expresión para encontrar ese dl. Por eso les digo, por esto no se preocupen mucho, porque en realidad no hay mucho, que yo recuerde del libro, no hay muchos ejercicios que nosotros ocupemos hacer esto. Pero el punto es, este desplazamiento, ese diferencial de desplazamiento es un vector y la fuerza, digamos, también es un vector en este caso, ¿verdad? Entonces, nosotros ya habíamos visto cuál era la expresión cuando teníamos la fuerza y el desplazamiento no eran en la misma dirección. Hacíamos F punto delta S. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estoy sustituyendo esto por un diferencial, ¿okay? por un desplazamiento infinitesimal que se define como un diferencial de línea. Entonces, como ese se convierte en un diferencial, entonces mi nueva expresión para el trabajo cuando son trayectorias curvas es que el trabajo es la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de ¿quién? Del producto punto de la fuerza con ese vector diferencial de línea. Y eso va a depender de la geometría en la que nos estamos moviendo. Ustedes no tienen, creo, bueno, voy a abrir el libro solo para que lo miren, pero con lo que, o sea, lo que han visto en clases anteriores, creo yo que no tienen el conocimiento suficiente o por lo menos tan bien afianzado como para saber cómo encontrar un diferencial de línea. Entonces eso usualmente solo es para que lo sepan cómo se plantearía. Pero aquí ponen unos ejercicios y sinceramente no nos explica muy bien. O sea, si se fijan aquí lo definen, f.dl, pero no nos explican, cuando ya ponen un ejercicio, no nos explican muy bien, solo ponen el dl, no nos explican de dónde sacan el dl. ¿Ok? Aquí fíjense bien, solo ponen F, o sea, no miro yo una. Aquí nos dicen, el desplazamiento de L corresponde al pequeño cambio del ángulo de teta. Es cierto, es un cambio angular en este caso, pero, o sea, no nos explica de dónde sale, ¿verdad? Y no es algo que nosotros podemos esperar que ustedes logren reconocer en todos los ejercicios, porque va a depender, en cada caso va a depender de cómo es el movimiento. Pero yo aquí les puse un ejemplo sencillo, un movimiento circular, digamos. Entonces, cuando nosotros nos movemos a lo largo, este sería mi desplazamiento, ¿verdad? Si yo me muevo de un punto P1 a un punto 2, ese es mi desplazamiento, correcto. Entonces, mi desplazamiento es un delta S. Pero ese desplazamiento, se fijan que es un arco de círculo. Si esto es phi, entonces este desplazamiento es ¿qué? Es R por un cambio angular. Ok, en este caso le voy a poner cambio delta para que se entienda esto, ¿verdad? Este fue el cambio de ángulo. Arriba estaba un ángulo, aquí abajo estoy a otro ángulo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es para un desplazamiento largo. ¿Qué pasa cuando yo quiero un desplazamiento infinitesimal? Entonces yo tendría que dar un vector que termina siendo un vector, si no me equivoco, un vector unitario, delta. Le voy a poner ese, es el mismo del dl. Y ese dl básicamente es hacer esto de forma infinitesimal. Entonces el dl, bueno, dl, que es lo mismo que dl, puse ese aquí porque ese es el nombre que le ponemos a arco de círculo, sería r sigue siendo el mismo. Ahora este ya no es un cambio grande, sino que es un cambio infinitesimal. Pero esto solo es magnitud. Se fijan que esto es un vector. Entonces, ustedes tendrían que saber qué dirección es esta y en qué coordenadas estamos trabajando. Esto sería más fácil de trabajar en coordenadas polares o cilíndricas. Entonces, este diferencial de línea, que es un movimiento angular, es un R de phi en dirección phi. Entonces, por eso les digo, va a depender. Ustedes tienen que conocer de coordenadas, ¿verdad? De coordenadas, en caso de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Y si no estamos en una trayectoria curva que es perfectamente a lo largo de una esfera o de un cilindro,
Entonces, ¿qué tendrían ustedes que deducirlo, verdad? Más o menos como se dedujo acá, que es algo que no se mira en este curso y que yo creo que no han visto. Entonces, por eso usualmente esto específicamente, trayectorias curvas, no se evalúa en ejercicios. Ustedes pueden ver los propuestos y eh, no hay muchos ejercicios de esos propuestos. Y por lo menos yo en reuniones para exámenes voy a decir lo mismo, ¿verdad? Que ustedes yo no siento que para el punto de esta clase tengan la destreza de saber cómo encontrar esos delta L. Entonces, para que esto en todo caso no se evalúe de forma práctica, en todo caso, conceptualmente que sepan ustedes que es al final lo mismo, un producto punto entre la fuerza y un diferencial de línea, pero como es un diferencial de línea, entonces nosotros tenemos que integrarlo. ¿Desde qué? Desde el punto 1 al punto 2. No sé si hay preguntas sobre lo que vimos hoy, muchachos. Ingeniero, si sale algo así parecido, lo que haríamos solo sería plantearlo, porque evidentemente no estamos preparados No, para esa partecita, ¿no? bueno, por ejemplo, por eso les digo, nosotros estamos presentes en las reuniones bueno, y por eso también he querido, em, que bueno, sí, es difícil, ¿verdad? Porque digamos, vengo yo y si miro una persona no, que solo me entregó dos problemas, por decir algo, y esa persona me dijo que el examen estuvo difícil. Obviamente el examen estuvo difícil para ella, solo me entregó 2 ejercicios, pero, o sea, no puedo, ¿cómo explico? Más que estuviera difícil, siento yo que ese es un caso en el cual si alguno de ustedes solo me entregó cierta cantidad de ejercicios, muy pocos, no lo tomo yo tanto como que el examen estuvo difícil, sino más como que ustedes no se prepararon para el examen. Ahora, ¿a qué voy con esto? Porque si por lo menos se hubieran preparado hasta cierto grado para el examen, aunque saquen malo el ejercicio, ustedes empezarían a plantear algo, ¿verdad? Pero el hecho de que ni siquiera lo hayan intentado es que ni siquiera tenían, y ni no me hayan preguntado, me pone a mí a pensar como, bueno, posiblemente no creyeron que iba a estar más sencillo el examen y no. Entonces, por eso también me interesa saber, por eso pregunté a conciencia, ¿verdad? Si alguno de ustedes en alguno de los exámenes hubo un ejercicio que consideraron, no, esto no se parece a lo que vimos en clase o lo que sea, o esto está muy pesado, para que así yo lleve esa retroalimentación a las próximas reuniones de examen. Y decir, miren, este tipo de ejercicio, en realidad vi un patrón de que luego los alumnos me dijeron que ese ejercicio en específico está, pero es difícil, ¿verdad? Y yo sé que desde su punto de vista también ha de ser complicado venir y decir y poner la queja. Como no, a mí me pareció en realidad a conciencia que este ejercicio en específico no estaba dentro o sea, era muy difícil o lo que sea. Entonces, pero por lo menos yo voy a dar por ustedes en este tema, ¿verdad? Si alguien propone un ejercicio que tenga que ver con trayectorias curvas, yo les voy a decir, no, la verdad es que yo no siento que el alumno esté preparado porque no, o sea, lo están aprendiendo, creo que se aprende en cálculo 2 y no en realidad no estoy seguro si se aprende cómo sacar diferenciales de línea en cálculo 2, no me acuerdo, pero por lo menos con un conocimiento previo que ustedes traen, que es cálculo 1 y vectores, ustedes no han aprendido esto. Entonces, es de mi punto de vista que no se les puede exigir hacer ejercicios como este, a menos de que nosotros les estemos dando cuál es ese diferencial de línea, cuál es ese vector. Entonces, por lo menos, si hay un ejercicio que ustedes tienen que deducirlo, yo voy a abogar por ustedes y decir, no lo pongamos porque, o sea, no podemos esperar que el alumno sepa deducir el diferencial de línea. A eso me refiero. Entonces, no debería de aparecerle uno de estos en examen, porque por lo menos yo voy a decir que no los pongan en examen, pues. Y si ponen algo como esto, tiene que ser de forma conceptual. Em, bueno, quedan 15 minutos más o menos. Vamos a hacer por lo menos un ejercicio.
Vamos a empezar con este. 16. 6.23, este de Sears, si no me equivoco. Y este es bien sencillo. Es simplemente apliquemos. Fíjense bien. Yo considero, y bueno, eso se mira también, se refleja usualmente en las notas, que la segunda unidad es más sencilla que la primera. Y ustedes lo van a poder ver tal vez con los ejercicios. Son más sencillos, o sea, no hay como para dónde. Yo siento que es más fácil de trabajar esto que algunos ejercicios de la primera unidad. Entonces, fíjense bien, este es muy sencillo, ¿verdad? Dice, un trineo con masa de 8 kilogramos, entonces yo tengo la masa del trineo, ¿ok? 8 kilogramos, se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿ok? Entonces se mueve sobre una superficie horizontal, línea recta. Sin fricción, pero bueno. En cierto punto, ¿ok? En algún punto, su rapidez es de 4 metros sobre segundo. 250 metros más adelante, su rapidez es de 6. Entonces, fíjense bien, ustedes podrán, o sea, podrán pensar en este ejercicio, por ejemplo, si me pidiesen aceleración en este ejercicio, ustedes podrán pensar, yo lo puedo resolver porque tengo dos velocidades, tengo la distancia, entonces pueden empezar a plantear las ecuaciones, pero ese es el punto. Hay muchos ejercicios que tal vez los puedo resolver con métodos de la primera unidad, pero ahora vamos a resolverlos con métodos energéticos. Entonces, a mí me pudiesen preguntar, como les digo, cuánto es la aceleración de ese cuerpo. Y yo puedo encontrarlo simplemente si encuentro el trabajo neto. Yo sé que el trabajo neto se relaciona con la fuerza neta se relaciona con la masa y la aceleración. Entonces, solo por decirles algo. En este caso nos piden específicamente otra cosa. Dice, usa el teorema trabajo y energía para determinar, no, sí, para determinar la fuerza que actúa sobre el trineo. ¿Ok? Que es similar. Si me piden la fuerza neta, ¿verdad? También me podrían preguntar cuál es la aceleración, porque tengo la masa, ¿verdad? Entonces, solo es un despeje. Usa el teorema de trabajo-energía para determinar la fuerza que actúa sobre el trineo, suponiendo que tal fuerza es constante y que actúa en la dirección del trineo. Entonces, fíjense bien, yo puedo resolver este ejercicio así nomás, pero a mí me gusta siempre que ustedes vengan y planteen lo que es, o sea, un pequeño diagramita. ¿Qué es lo que me están diciendo? Ok, en dirección horizontal hay una caja, esa caja tiene una masa, ¿verdad? Que es la que me da el ejercicio. Y se está moviendo en línea recta, o sea, se está moviendo en esta dirección. ¿Ok? Se está moviendo en línea recta sobre la superficie horizontal. No existe fricción. ¿Ok? No existe fricción. ¿Ok? Entonces, dice, use el teorema trabajo-energía. Bueno, además de eso, yo sé que aquí se está moviendo con una rapidez 1 y que después, a un punto más adelante, en lo que se está trasladando, se traslada aquí un delta X. ¿Ok? Y después de eso tiene una nueva rapidez. ¿Cuáles son estos datos? Masa igual a 8.00 kilogramos. Rapidez 1 igual a 4.00 metros sobre segundo. Rapidez 2 igual a 6.00 metros sobre segundo. Desplazamiento igual a 2.50 positivos porque va hacia enfrente. 2.50 metros, ¿verdad? Me dicen a mí además, ¿verdad? Usa el teorema de trabajo de energía para determinar la fuerza que actúa sobre el trineo, suponiendo que es constante y actúa en dirección del movimiento del trineo. Lo que me están diciendo es, por ejemplo, alguien está empujando el trineo y ese empuje va en la misma dirección que el desplazamiento, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver aquí el desplazamiento, esto de acá es el vector. Es un vector, ¿verdad? El delta X, vector que tiene magnitud delta X en dirección X positivo. Y básicamente lo que me están diciendo es que esta fuerza de acá es una fuerza F en dirección X. Eso es lo que, como me lo redactaron. A mí me preguntan cuánto vale F.
¿Ok? Uso el teorema trabajo-energía. Entonces aquí viene en juego básicamente algo que dijo un compañero. Ok, lo voy a poner así, ¿verdad? Usa el teorema trabajo-energía. Entonces, de primeras me dicen a mí, utilice que el trabajo neto es igual ¿a quién? A delta K. Ahora, ustedes podrán preguntarse, yo no sé cuánto es el trabajo neto, pero recuerden, el trabajo neto habíamos visto que es lo mismo que decir, ok, si existen varias fuerzas, yo sumo Todas esas fuerzas. o en otras partes, de otra forma podría decir, ok, yo cuento cuánto es la magnitud de la fuerza neta, pero este método usualmente no me gusta. Me gusta a mí primero identificar todas las fuerzas y luego encontrar el trabajo que hace cada una de las fuerzas, ¿ok? El trabajo que hace cada una de las fuerzas y luego sumar todos esos trabajos y ese es el trabajo neto. Aquí solo dibujé una fuerza, pero recordemos, aquí también van a haber otras fuerzas y son, justo como lo dijo el compañero, aquí también existe el peso o similar a lo que dijo el compañero y una fuerza normal. Entonces, básicamente, ese trabajo neto va a ser la suma de tres trabajos. El trabajo de la fuerza F, el trabajo de la fuerza normal y el trabajo del peso. Entonces voy a ponerlo yo acá. Ese trabajo neto es W1 más W2 más W3 y eso es igual a delta K. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto es W1, cuánto es W2 y cuánto es el trabajo W3. Entonces, asumamos que el trabajo 1 es el trabajo de la fuerza F. Entonces eso sería la magnitud de la fuerza F multiplicado por la magnitud del desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Pero ambos van en la misma dirección, ¿se fijan? O sea, si yo dibujase el vector desplazamiento encima del vector fuerza, el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección. Entonces, W1 es F, la magnitud de F por delta X. Digamos que W2 es el trabajo hecho por el peso. Entonces sería la magnitud de la fuerza del peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora la pregunta, ¿cuánto es el ángulo entre el peso que va directamente hacia abajo y el desplazamiento? 90 grados, su ángulo recto. 90, ¿verdad? Si quiero ser específico, menos 90 porque va hacia abajo. Pero coseno es impar, entonces da igual cómo pongo yo ese ángulo, 90. El coseno de 90 es 0, entonces el trabajo que hace el peso en este desplazamiento es 0. Y fíjese bien, tiene sentido, ¿por qué? El trabajo va directamente hacia abajo. Perdón, el peso va directamente hacia abajo, pero el desplazamiento es hacia la derecha. El peso no me está contribuyendo en nada para que se mueva el objeto. De hecho, ¿qué pasa si yo quito esto? En realidad, si no existiese esa fuerza, ¿quién es el que está haciendo el cambio de velocidad? No La cambia fuerza nada. F no cambiaría. Y eso queda evidenciado acá. El Lo peso mismo no me... pasaría con N entonces, ¿no? Lo mismo pasaría con N. Fíjense bien que en este caso ustedes podrían preguntar, pero es que yo no sé cuánto es la magnitud de N. Es cierto. Ustedes no saben. O sea, obviamente, ¿verdad? Si yo aplico sumatoria de fuerzas en Y, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y yo sé que la normal es igual al peso en este caso. Entonces, cheque. Pero, digamos, ahorita que todavía no lo he planteado y podrían preguntarse, no, yo no sé en qué dirección va N. Perdón, yo no sé cuánto vale N. No importa porque yo sé en qué dirección va. Entonces, N por delta X por
el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 90. ¿Ok? 90. Y eso me daría un trabajo 0. Por lo tanto, el trabajo neto es la suma de estos tres trabajos y termina siendo F por delta X. Y ahí pueden ver ustedes, entonces queda súper sencillo, ¿verdad? Porque ahora regreso a la expresión que tenía con asterisco y yo tengo trabajo neto es F por delta X. Y eso es igual a delta K. ¿Y delta K es igual a cuánto? Entonces sería F por delta X es igual a ¿quién? Un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez final, inicial al cuadrado. O sea que F, en este caso, la magnitud F sería un medio m b2 cuadrado menos un medio m b1 cuadrado entre el desplazamiento. Y nosotros podemos utilizar la calculadora y responder. Es 0.5, que es un medio, por la masa, que era 8, por esto multiplicando los dos, lo saco como factor común para que me salga más rápido, ¿verdad? B2 al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos B1 al cuadrado, que es 4 al cuadrado, 80, dividido entre el desplazamiento, que era 2.5, 32. Respuesta, esta fuerza F tiene una magnitud de 32 newtons. Y como les repito, me pudiesen haber pedido a mí la aceleración. Si me hubieran pedido la aceleración, bueno, entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces simplemente tendría F, que es la única fuerza en X, igual a masa por A, y despejo. ¿Se fijan? Eso es todo el ejercicio. O sea, no. Y en eso se van a dedicar, digamos, este tipo de ejercicios. ¿Cómo se puede complicar? Bueno, aquí no había fricción y solo había una fuerza. Entonces, agreguemos más fuerzas que sí generan trabajo, por ejemplo. Pero en general, ¿en qué consisten los ejercicios de este capítulo? En saber cómo encontrar trabajos, así simplemente de saber cómo calcular trabajos y saber aplicar el teorema trabajo-energía. Esos son los dos puntos más importantes. ¿Hay otro tipo de ejercicios? Sí, me pueden poner uno con una fuerza variable. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya sé que ocupo saber la integral o si no, ocupo calcular el área debajo de la curva. Pero es algo sencillo, ¿verdad? No tiene mucha dificultad. Y así, en general, podría ser cualquier tipo de ejercicio. ¿Cómo puede complicar esto? ¿Cómo se puede complicar esto? Por ejemplo, que a mí los datos me los den de tal forma de que no estén directos, ¿verdad? Y por ejemplo, yo ocupo encontrar una aceleración y esa aceleración tal vez la ocupe encontrar con un eje, con una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y para qué ocupo esa aceleración? Para encontrar cuánto es el valor de una fuerza. Y después de saber el valor de esa fuerza, entonces yo puedo encontrar cuánto es el trabajo que aplica esa fuerza y después eso lo puedo incluir en el trabajo neto. O sea, se puede complicar en ese sentido, ¿verdad? Hacerse más largo. Pero en esencia es saber cómo calcular estos trabajos individuales, saber que la fuerza es la suma de todos los trabajos, saber identificar esto de los ángulos, ¿verdad? En qué dirección está cada una de las fuerzas con relación al desplazamiento y saber aplicar el teorema trabajo de energía. Se pueden fijar, o sea, hasta aquí queda la clase de hoy, solo este ejercicio pudimos hacer. Fíjense que creo que voy a tener que hacer el video de potencia, o sea, hacerlo aparte. ¿Por qué digo que lo voy a tener que hacer? Porque, bueno, vamos a ver, cuando empezó la pandemia yo estaba dando física para arquitectura. El siguiente periodo me dieron física
Física general, la de química y farmacia, digamos. Posteriormente de eso, o sea, el tercer periodo del año pasado, me han dado física así en todos los periodos. Pero ¿cómo se llama? La primera vez que lo di, pues obviamente como veníamos empezando tal vez con este formato en línea, no me gusta mucho la calidad del video. Y luego han sucedido ciertas cosas, ¿verdad? En las cuales, bueno, un periodo, creo que fue el primer periodo del año pasado, no di la segunda unidad yo, sino que la dio una persona que estaba haciendo la práctica. Entonces tengo el video de ella dando la clase. El segundo periodo, yo me enfermé, ¿ok? Yo me enfermé durante ese tiempo y entonces les puse el video de la muchacha, ¿verdad? Entonces, no quiero, igual con eso podría hacer que el video no sea tan largo, ¿verdad? Y acortarlo un poco. Entonces les debo el video de potencia para que lo hagan en otro momento yo. Tal vez este fin de semana lo logro hacer. Igual ustedes pueden ir haciendo la lectura de la sección de potencia, ¿verdad? Aquí está, es bien sencillo, fíjense bien, no hay mucho, ¿verdad? Solo es, básicamente de teoría, solo es una página, casi. La próxima clase entonces iniciaríamos con ese otro tema de potencias. No, potencia como les digo, lo voy a hacer en un video aparte, porque no quiero quedarme estancado y perder de otros temas más importantes. Perder tiempo, o sea, haciendo potencia en la hora de clase porque los otros temas son más importantes, por eso mismo. Entonces les voy a hacer un video, pero tengo que ver, tal vez lo hago este fin de semana, ¿verdad? Sí, cuando toque el tema nosotros lo veríamos porque potencias es más adelante, ¿verdad? No, sería el tema que sigue, pero por ejemplo, si yo doy potencia el lunes, dejo de hacer ejercicios de este capítulo. Y yo prefiero hacer ejercicios a dar potencia en la hora de clase. Si yo doy potencia en la hora de clase, entonces estoy tomando días de los otros capítulos. Si los otros capítulos tienen temas más interesantes o más importantes para desarrollar en clase. Entonces, por eso lo voy a hacer en un video aparte. Pero el día lunes vamos a seguir con ejercicios, ¿verdad? Pero como ya les dije, o sea, los ejercicios son similares. Fíjense bien, solo lo vamos a leer. Un 12-pack de Omnicola, me dan la masa, está en reposo en un piso horizontal, luego un perro entrenado que ejerce una fuerza horizontal con tanta magnitud lo empuja a tanta distancia. Usa el teorema trabajo-energía para determinar la rapidez final. Es diferente, ¿verdad? Porque ahora me piden rapidez final, pero yo tengo la rapidez inicial y al final es usar el teorema trabajo-energía. Entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? Encontrar el trabajo neto y después despejar para la rapidez final. Y me ponen dos escenarios. Hay fricción y no hay fricción. Si no hay fricción, no hay problema. Si hay fricción, hay que calcular cuánto es la magnitud de la fricción. ¿Cómo lo calculo? Segunda ley de Newton, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Este de 2 bloques. Básicamente este ejercicio ya lo han hecho. Lo pudieron haber hecho con fuerzas, pero se puede hacer con energía ahora. Y este ejercicio es bien bonito porque como que lo lleva de la mano a uno, fíjense bien. Le va diciendo, primero, encuentra el trabajo hecho por la gravedad, encuentra el trabajo hecho por la tensión, encuentra el trabajo hecho por la fricción, encuentra el trabajo hecho por la fuerza normal, obtenga el trabajo total efectuado sobre cada bloque. Entonces, prácticamente nos da las fuerzas y al final la suma de sí, todas esas sí, fuerzas. y al final le dicen, ¿cuál es el trabajo sobre cada bloque? Así como usted lo dice. De un resorte, ¿verdad? Simplemente hacemos la integral. Bueno, esto ya lo había hecho en clase, no es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero ustedes después despejan para lo que les soliciten. Es de potencia, pero igual, lo de potencia simplemente es, si ustedes saben encontrar trabajos, ya están hechos porque potencia simplemente es trabajo entre tiempo. Y este otro también es de resorte. Los de resorte son un poco más interesantes, entonces el lunes posiblemente haga uno de resorte, ¿verdad? Y algún otro ejercicio que me llame la atención. Pues puede ser o podría ser algún otro. Eso haríamos el lunes. Luego el martes vamos a
el siguiente capítulo, que ya es energía potencial y conservación de la energía. No sé si hay alguna consulta, muchachos. Si no hay consultas, pues lo dejamos hasta aquí. Yo les comparto el video en unos momentos. Y bueno, eso, ¿verdad? No hay más. Tal vez el fin de semana, o sea, tal vez mañana hago ese video que les digo de potencia y se los comparto, ¿verdad? Y ustedes quedarían pendientes de ver eso en algún momento, ¿verdad? Después, el lunes también repasamos las fechas importantes porque creo que hubo un pequeño cambio, pero yo igual se las comparto para que estén pendientes. Si no hay consultas, entonces lo dejamos hasta aquí y que pasen una buena noche, muchachos, y buen fin de semana. Igualmente, ingeniero, feliz fin de semana y buenas noches. Bueno, nos vemos a todos.